Hola, sean bienvenidos a este video en el cual hablaremos un poco sobre el descubrimiento, conquista, evangelización, virreinato e independencia de México. Como primer tema tenemos el descubrimiento. Hay que recordar que Cristóbal Colón descubrió América en 1492, cuando tuvo una expedición por una distinta ruta para llegar a Asia. Para que esta expedición se realizara, tuvo que pedirle dinero a los reyes de Castilla, a lo cual les interesó la propuesta de Colón y decidieron dárselo, y este inició su expedición. A lo cual, al llegar a lo que se suponía que era Asia, se dio cuenta que realmente no era el lugar donde él esperaba llegar. A lo cual, la forma en la que él se dio cuenta fue cuando vio a otras personas distintas a lo que denominaron indios, y es ahí donde se da cuenta que son tierras nuevas que había encontrado. Con el descubrimiento de estas tierras decide ir con la reina de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, para comunicarles el descubrimiento de estas tierras, a lo que después se le llamó América. Colón hizo varias expediciones hacia América, llevando oros, especies y animales diversos que se encontraban ahí, hasta su fallecimiento el 20 de mayo de 1506. Como siguiente tema tenemos la conquista, que esta se da en los años 1519 a 1521, cuando el rey de España, Carlos I, encomienda a Hernán Cortés conquistar la gran ciudad México-Tenochtitlan. Aquí Hernán Cortés llega por aguas a la gran ciudad, y en la cual implementó algunas estrategias para poder llevar a cabo su cometido. Entre ellas tenemos que les cortó el agua potable para que no les llegara, y al igual tomó como aliados a algunos indios como los tlaxtecas para que fuera más fácil el conquistarlos, ya que era la gran ciudad y era un poco más difícil conquistarlos y poder gobernarlos de alguna manera. Después de estos años, 2 años de lucha, ambos bandos, por así decirlo, españoles e indios, perdieron hombres en la guerra. Hernán Cortés fue raptado por los aztecas, pero al final sus hombres lograron recuperarlo de alguna forma. Pero al final, el 13 de agosto de 1521 cayó la ciudad de México-Tenochtitlan, siendo conquistados por España. Como siguiente tema tenemos la evangelización, que esta se da entre lo que fue el descubrimiento y la conquista, ya que cruza estos dos lapsos en lo que se da por completo la evangelización, que la evangelización viene siendo el inculcarles la religión católica a los pueblos mesoamericanos. Aquí hay que recalcar que estas culturas mesoamericanas ya practicaban su propia religión, ya tenían sus propios dioses, como el dios de la lluvia, del agua, del río, del sol. Ya ellos se regían por su propia religión. Tenían diversos dioses, a comparación que la religión católica, que solamente tienen uno. Pero esta parte de sus dioses de las culturas mesoamericanas era esencial y fundamental para ellos. Era su estructura en su sociedad y era parte de lo que eran. Algunas de las razones por la cual los españoles querían que la religión católica se predicara en América era porque en 1517 la religión estaba pasando por un mal momento, esto debido a que Martín Lutero publicó unas tesis que iniciaron una reforma protestante separando a la iglesia. Esto quiere decir que ya no querían que la iglesia tuviera tanto poderío, pero fue entonces que el Papa Alejandro les encargaba a los reyes de Castilla que extendieran toda la religión católica en América, a través de las bulas alejandrinas, que estas establecían el derecho de conquistar y esparcir la evangelización en toda América. En 1522, el Papa Alejandro, a través de la bula Omnímoda, solicita el envío de misioneros a América para iniciar con lo que era la evangelización. Ahí también llegaron lo que eran los frailes,
que estos tenían como fin formar sacerdotes indígenas, ya que esto sería una forma más fácil de esparcir lo que era la religión católica, ya que como estos hablarían en su lengua, tenían más fácil conquistar todos los pueblos mesoamericanos para que pudieran practicar la religión católica. Igual algunas estrategias de aquí que implementaban eran que tomaban a mujeres embarazadas y les sacaban del vientre a su bebé y los amenazaban de que si no practicaban esta religión, pues seguirían matando a más personas. Igual llegaron 2 evangelizadores, que estos fueron un punto clave para que se terminara de evangelizar todos los pueblos mesoamericanos, ya que estos terminaron de sembrar la fe en todos ellos, así trayendo grandes cambios a América, cambiando todo lo que era América y convirtiéndolo en lo que era la Nueva España. Como penúltimo tema tenemos el virreinato, el cual empieza en el siglo XVI, cuando Hernán Cortés conquista México Tenochtitlan. El 8 de marzo de 1535 queda a cargo su primer virrey, Antonio de Mendoza y Pacheco, en la sede capital del virreinato, que es lo que hoy conocemos, la Ciudad de México, y anteriormente como la ciudad de Tenochtitlan. Aquí la organización política y jurídica del virreinato estaba conformada por el Consejo de Indias, que estaba en España y proponía al rey las políticas para los territorios americanos, elaboraban leyes, nombraban los funcionarios, supervisaban la recaudación de impuestos, actuaba como tribunal y recopilaba los registros e informes geográficos e históricos del territorio. Por lo siguiente tenemos la Casa de Contratación de Sevilla, que esta regulaba desde la península ibérica, desde España y los territorios americanos, incluido la Nueva España, y autorizaba la entrada y las salidas de barcos mercantes y de pasajeros. Al igual hacía un registro de los metales como el oro y la plata que eran exportados a América. Por siguiente estaba el virrey, que lo nombraba el rey como su representante directo, que era un noble, se encargaba de dirigir la política, la economía y la justicia de Nueva España y de apoyar a la iglesia. Como ya mencioné anteriormente, su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco. Por lo siguiente tenemos la audiencia, que eran tribunales civiles y judiciales, que esos se encargaban de escuchar todas las quejas de los pobladores y procurar la justicia y aplicar las leyes a sus miembros, que eran abogados. Por lo siguiente tenemos los gobernadores, que estos eran designados por el rey y estos se encargaban de administrar los reinos novohispanos. Y por último teníamos los cabildos o ayuntamiento, que estos eran un grupo de personas que eran elegidos por integrantes de la comunidad, que se encargaban de resolver los problemas políticos, económicos, administrativos y judiciales de la región que tenían en su cargo en las ciudades. Se les llamaban ayuntamiento y las poblaciones con menor número se les llamaban cabildos. Al igual, Nueva España estaba dividido en capitanías generales, comandancias generales y reinos. En capitanías generales entraba lo que era Cuba, Filipinas, Guatemala, Santo Domingo y Yucatán. Y en comandancias generales estaban las provincias internas de Occidente y de Oriente. Y en los reinos estaba el Reino de Galicia, que estaba ocupado por Guadalajara y Zacatecas, y el Reino de Nuevo México, que lo conformaba San Luis Potosí, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca. Asimismo, cabe destacar que aquí en el virreinato también dio pie a la distinta mezcla de razas, algunas de las cuales surgieron fueron los mestizos, los castizos, los mulatos, los moriscos, español y entre otros. Esto se daba cuando se relacionaba españoles con indios, que de aquí surgían los mestizos con los españoles, que surgían los castizos, un español y una negra que daban mulatos, y español y mulato que daban moricos, y un español con una castiza que daba un español, y así sucesivamente se fueron creando estas distintas razas. Y podemos decir que el virreinato trató de un poder absoluto,
pero a principios del siglo XIX el virreinato cae en una crisis agravada por la Guerra de Independencia Española y su consecuencia directa en el virreinato es la crisis política en México en 1808, que acabó con el gobierno de José Rigaray y más adelante dio pie a la conjura de Valladolid y la conspiración de Querétaro. Como último tema, para concluir con este video, hablaremos sobre la independencia de México. En 1808, un grupo de criollos fueron derrotados en el Ayuntamiento de la Ciudad de México al intentar un golpe de estado. Y después de esto, otros grupos en otras ciudades de la Nueva España querían seguir los pasos de los criollos derrotados en el Ayuntamiento. Tal fue el caso de la Conjura de Valladolid, descubierta en 1809, cuyos participantes fueron hechos pioneros, y en 1810 los conspiradores de Querétaro. Es así que el 16 de septiembre tomaron armas los habitantes indígenas y campesinos del pueblo de Dolores, Guanajuato, que fueron convocados por el cura Miguel Hidalgo Costilla. Y es a partir de este hecho que indica el movimiento de independencia, teniendo varias etapas. Los líderes fueron a prisión y algunos ejecutados por las fuerzas leales a España. José María Morelos y Pavón convocó a las provincias de independentistas a conformar el Congreso de Anáhuac, que dio al movimiento insurgente de un marco legal propio. Aquí Morelos es derrotado, y con esto el movimiento se redujo a una guerra de guerrillas, y en 1820 solo habían algunos núcleos rebeldes, sobre todo en la Sierra Madre del Sur y en Veracruz, a partir del pronunciamiento del régimen de la Constitución de Cádiz, que aquí abriré un paréntesis para decir qué era. Esta fue promulgada por las Cortes Generales de España en la ciudad de Cádiz, y fue la primera constitución de España, y tenía como propósito establecer el Estado. Asimismo, declaró que la soberanía residía en la nación y que a ella pertenece el derecho de establecer sus leyes. De esto trataba lo que era la Constitución de Cádiz. Prosiguiendo con el tema, esta constitución de carácter liberal en 1820 alentó el cambio de postura de las élites novohispanas, que hasta ahí había respaldo del dominio español. Ya cuando se empezaron a ver afectados los intereses de los criollos monarquistas, optaron por unirse y apoyar la independencia. Agustín de Iturbide dirigió el lado militar de los conspiradores, y a principios del año 1821 se encontró con Vicente Guerrero y ambos proclamaron el Plan de Iguala, que se convocaba a la unión de todas las facciones insurgentes y contó con el apoyo de aristocracia y el clero de Nueva España. En sí fue gracias a Iturbide que se consumó la independencia, ya que este se rebeló contra los españoles y este firmó por la parte mexicana los documentos jurídicos que validaban la independencia, los tratados de Córdoba, y por la contraparte firmó Juan O'Donoghue, quien se le consideró el último virrey, aunque en realidad nunca ocupó ese puesto. Finalmente, la independencia de México se consuma el 27 de septiembre de 1821. Por las batallas legislativas se da la verdadera primera Constitución Federal en 1824, que estableció 19 estados liberales soberanos y 4 territorios y un distrito federal. Esto organizaba el Estado mexicano y se alejó del radicalismo liberal, pero aún conservaba el espíritu de la de Cádiz. En 1835 se promulga el primer Código Penal. Aquí el Congreso se encargó de elaborar las bases constitucionales orientadas al sistema centralista por oposición al federalista. Benito Juárez, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Ponciano Arriaga promovieron las leyes de reforma para consolidar el Estado mexicano. En 1856 el Estado forma un nuevo orden jurídico uniforme. Aquí separa el derecho estatal del canónico, pero este no reconocía el derecho indígena. Y ya por último, cabe recalcar
que el 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de la Revolución de 1910. Como consecuencia de esta y ante el obvio deterioro de las instituciones, México necesitaba fortalecer su sistema político para garantizar la seguridad de las personas y su patrimonio. Bueno, por último daré mi conclusión o mi opinión acerca de los temas que hemos visto. América fue descubierto de alguna forma de casualidad. No exactamente podemos decir que Cristóbal Colón fue el único que lo encontró. Hay datos que dicen que también vikingos fueron los que lo encontraron, mas sin embargo, los españoles sí conquistaron América, sí decidieron tomar esa parte, ese continente y hacerlo parte de ellos. Por el lado de la evangelización, puedo decir que aunque el Papa no puede obligar a nadie a practicar su religión, ya que su religión no se lo permite, podemos decir que de alguna forma sí lo hizo, pero por medio de los reyes, obligándolos de alguna forma a traer la religión católica y volverla única. Entonces, para mí, yo creo que ese fue uno de los momentos más difíciles de estas culturas mesoamericanas, ya que ya habían sido conquistados, ya los gobernaban españoles, y que les quitaran su religión, siento que fue aún más difícil para ellos, ya que estaban acostumbrados, o esa era su forma de vivir, y al final terminaron quitándole toda la esencia de estas culturas mesoamericanas y desterrando de todo lo que eran o representaban estas culturas. Igual puedo decir que al final nadie puede durar tanto tiempo estando sometido, que conforme pasa el tiempo las personas cambian y van buscando un bien propio para sí mismos, para la sociedad, para su comunidad, para su familia, y que conforme vayan pasando los años, las leyes van a irse modificando conforme la sociedad vaya evolucionando y lo vaya requiriendo, de acuerdo a las situaciones que se vayan presentando. Y como decía, como vaya evolucionando la sociedad, el derecho, la historia va a ir cambiando. Pero sí es importante ir conociendo todos los aspectos históricos para no volver a cometer lo mismo y mejorar la sociedad, mejorar las leyes y tratar de hacer un bien común para todos. Pues eso sería todo. Espero que hayan comprendido y que haya sido de su agrado este video, y les agradezco mucho que lo hayan visto.